Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos nuevamente a todos. Bienvenidos, los que nos visitan por primera vez. Bienvenidos, esta es su casa. Cuando gusten, están invitados a recibir la palabra del Señor, a ser edificados de acuerdo al propósito y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos ya prepararon su corazón para recibir la palabra? ¿Sí? Bueno, pues abran su Biblia en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde. Disponer nuestro corazón y no salir de aquí igual como entramos. Necesitamos crecer, necesitamos avanzar hacia el propósito del Señor. No podemos estancar nuestra vida cristiana, sino que necesitamos ir a mayores niveles, profundidades de un conocimiento, de un carácter, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos demanda. Saludos también a todos los que están a través de la transmisión. Pongan mucha atención, saquen su Biblia y estén siguiendo los pasajes también ahí desde casa, donde quiera que se encuentren. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 1: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El tema que vamos a ver el día de hoy, de acuerdo a la serie que hemos estado llevando, Jesucristo nuestro más grande ejemplo, es el tema número 13, Jesús lleno del Espíritu Santo. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, Jesús lleno del Espíritu Santo. Antes de comenzar vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor este tiempo y pedirle que preparen nuestro corazón, tal como lo hizo con Lidia. ¿Cuántos han escuchado o han leído de Lidia? Cuando estaba hablando la palabra de Dios, el apóstol Pablo, y el Señor captó la atención de Lidia y preparó su corazón para que estuviese atento, para recibir todo lo que el Señor tenía preparado para ella. Entonces, así nosotros también vamos a pedirle al Señor que prepare nuestro corazón y lo envuelva para poder entender todo lo que el Señor nos quiere hablar. Amén. Cierre sus ojos. Padre bueno, una vez más, Señor, nos acercamos a ti y disponemos nuestras vidas para escuchar tu dulce y preciosa voz a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo hablando lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, y que seas tú trabajando en nuestro carácter, trabajando en nuestro corazón, restaurando lo que tengas que restaurar, sanando, Señor, también llevándonos al perdón, llevándonos al crecimiento, a la búsqueda constante de tu palabra, a la búsqueda constante de una obediencia a todo aquello que tú nos demandas como hijos tuyos. Gracias, Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí, también los que escuchan por medio de la transmisión. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a recibirla, pero sobre todo ayúdanos a ponerla por obra. Ayúdame a mí, Señor, y lléname de tu Espíritu Santo para poder hablar con misericordia y verdad todo lo que tú me has enseñado de antemano, todo lo que tú has tratado también en mi corazón, para poderlo transmitir adecuadamente y sea edificada tu iglesia. Tal como decía el salmista, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Gracias, Padre, bendecimos tu nombre y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. El Señor, pues, es nuestro ejemplo en todo, ¿no? Lo hemos visto en la adoración, en la oración, en la humillación, en la verdad, en todo lo que el Señor es, todo lo que el Señor vivía, todo lo que el Señor hablaba, pues es nuestro más grande ejemplo. Y también es nuestro ejemplo en la llenura del Espíritu Santo. Sabemos que en la vida cristiana depende completamente de la llenura del Espíritu Santo. Una persona, un cristiano, alguien que dice ser seguidor de Cristo y no es lleno del Espíritu Santo, es un cristiano estancado, es un cristiano que no crece, es un cristiano que no avanza hacia el cumplimiento del propósito de Dios. No está bien fundamentada su vida en lo que el Señor le demanda. Porque como cristianos necesitamos la dirección, la asistencia del Espíritu Santo para enfrentar todas las circunstancias que nosotros vivimos en el día a día. Sabemos que el principal requisito para ser lleno del Espíritu Santo es tenerlo.
Una persona que no tiene el Espíritu Santo morando dentro de ella, no puede posteriormente ser lleno del Espíritu de Dios. Y sabemos que el Espíritu viene y mora cuando nosotros rendimos nuestro corazón al Señor, en el reconocimiento de nuestra necesidad de Él, de que nos perdone y que nos restaure, que nos salve por medio de su sacrificio. Y es a partir de ahí cuando el cristiano tiene la responsabilidad delante de Dios y delante de la iglesia y delante del mundo de llenarse del Espíritu de Dios para poder ser sal y ser luz en medio de esta tierra. De otra manera, no cumple propósitos por los cuales Dios los ha llamado. Esta ocasión en la que se menciona Lucas 4:1, en este momento es la única ocasión en la que se refiere al Señor Jesucristo como lleno del Espíritu Santo. Usted puede buscar en toda la Biblia y no hay ningún otro pasaje en donde se diga que Jesús era lleno del Espíritu Santo o fue lleno del Espíritu Santo. En ningún otro pasaje de la Biblia lo dice. No se vuelve a mencionar, solamente en Lucas capítulo 4 versículo 1. Es único ese pasaje. Y parecería algo extraño, algo contradictorio, tal vez hasta algo sin sentido que Cristo Jesús, siendo igual al Padre y siendo igual al Espíritu Santo, es decir, siendo Dios, se mencione como lleno del Espíritu Santo, porque Él mismo es Dios. Pero esto toma sentido cuando nosotros estudiamos la Biblia y la entendemos en el contexto en el que fue escrito, bajo los planes y propósitos por los que fue escrito. Sabemos que existen 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 evangelios. Cada uno de los evangelios fue escrito con un propósito particular, con una tarea específica y a un público o a un lector específico. Bueno, el evangelio de Lucas trata específicamente la humanidad de Jesús. Presenta al Señor Jesucristo como hombre. Juan, el evangelio de Juan lo presenta como Dios. El evangelio de Mateo como rey y el evangelio de Marcos como siervo. Pero Lucas trata la humanidad de Jesús. Es decir, Lucas trata de identificar al Hijo con cada uno de nosotros, como humanos, como hombres, en medio de cualquier adversidad y en medio de cualquier circunstancia. Ni Mateo, ni Marcos, ni Juan mencionan que Jesús fue lleno del Espíritu de Dios. Pero Lucas lo redacta precisamente en el momento en que fue tentado el Señor Jesucristo en todo aquello en que un hombre natural pudiera desear. El Señor fue tentado en todo esto. En todo aquello en lo que un simple hombre mortal como tú y como yo pudiéramos desear. Y fue precisamente en este momento en que manifiesta o en que se manifiesta la llenura del Espíritu Santo. Al momento de que Jesús en su humanidad es tentado por el diablo. Y aquí encontramos un principio básico, un principio que todos nosotros necesitamos entender y necesitamos vivir. Este principio es que el ser lleno del Espíritu Santo, escúchame bien, el ser lleno del Espíritu Santo no tiene su máxima manifestación cuando venimos a la iglesia. Porque muchas veces venimos a la iglesia y estamos en la alabanza y estoy lleno del Espíritu Santo. No. La llenura del Espíritu Santo no se manifiesta cuando estás cantando alabanza y adoración a Dios. Es parte de la disposición de tu corazón al reconocimiento del Dios excelso que tenemos. Pero no se manifiesta en su máximo esplendor la llenura del Espíritu Santo cuando venimos a la iglesia, cuando nos sentamos a escuchar su palabra, o incluso cuando recibimos su palabra, la meditamos y reconocemos que necesitamos cambiar. No es ahí cuando manifestamos que estamos llenos del Espíritu Santo, sino en el momento, escúchame bien, sino en el momento en que somos tentados a abandonar el pensamiento y el comportamiento que Dios demanda de sus hijos. En ese momento es cuando se manifiesta si realmente estamos llenos o no del Espíritu de Dios.
Cuando llega la tentación que nos quiere llevar a abandonar el pensamiento y el comportamiento que Dios demanda de nosotros. Es decir, en esos momentos en que la adversidad o en esos momentos en que la tentación llega a nuestras vidas, en donde la llenura es evidenciada a través de la respuesta que damos, ya sea a favor o en contra de nuestro Dios. Pero es en ese momento cuando manifestamos la llenura que tenemos. En la adversidad, en el momento en el que eres tentado a abandonar a Dios, a darle la espalda, en todo lo que Él ha enseñado o en todo lo que el Señor te ha dicho que debemos de hacer, pensar, vivir, sentir. La palabra lleno es una palabra griega, pleres, la palabra griega pleres, que se tradujo como lleno, que también significa repleto o cubierto completamente. También significa abundante, o en su raíz, pletzo, con D, pletzo, significa llenar a tope o causar que se llene. Es decir, que el ser lleno significa estar repleto, rebosando a tope. Estar lleno significa sobreabundar de manera que aún se derrame. Eso significa estar lleno. En el contexto que estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, estar tan abundantemente lleno que aún se derrame, se desborde todo lo que tenemos dentro. De manera que de todo aquello que estemos llenos va a manifestarse tarde o temprano. Una persona que está llena de amargura manifiesta o no su amargura. La otra vez veía un video de una reflexión y decía, la nariz es el miembro que está más cerca de la boca, ¿verdad? Sin contar los pelitos, porque no son miembros. Pero la nariz es el miembro que está más cerca de la boca y aún así no se da cuenta de su olor. Pero todo el mundo lo ve, todo el mundo lo huele. Y te levantas y no sientes. Sientes que huele a Listerine, pero no. Porque la nariz, aunque está demasiado cerca de la boca, no se da cuenta. Pero todo el mundo se da cuenta. Y en muchas ocasiones el estar lleno de algo aplica de la misma manera. Lo manifestamos al mundo, lo manifestamos a los que nos rodean. Tarde o temprano se manifiesta de lo que estamos llenos, a través de aquello que gobierna nuestra vida, a través de aquello de lo que alimentamos nuestro corazón. Y que nos lleva a un cierto tipo de comportamiento. Ya sea Dios el que produzca ese comportamiento, o sea algo completamente contrario a Dios, lo que esté produciendo tu manera de pensar o de vivir. Pero todos estamos en cierta manera llenos de algo, todos. Esta llenura refleja lo que en verdad somos. Es decir, que todo aquello que estamos metiendo a nuestro corazón, a través de nuestros sentidos, a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos, a través de lo que hablamos, a través de lo que palpamos, todo lo que metemos o ingresamos a nuestro corazón, todo de aquello que nos alimentamos es lo que determina la vida que llevamos, es lo que determina las convicciones que tenemos, es lo que determina y marca las respuestas que damos ante las diferentes circunstancias que estamos enfrentando. ¿De qué creen que está lleno una persona que llega al suicidio? ¿De Dios? De ninguna manera. Está lleno de algo, pero no de Dios. Y aunque de manera figurada podamos decir, estaba vacío completamente en su corazón, la realidad es que sí tenía algo, estaba lleno, pero no de Dios. Por ejemplo, un vaso. Un vaso nunca está vacío.
Nunca está vacío. Un vaso siempre está lleno, aun cuando no hay algún tipo de material, sea líquido o sea sólido dentro del vaso, el vaso siempre está lleno. Porque cuando no hay algo líquido o sólido, simplemente está lleno de aire. Pero siempre está lleno. Un vaso nunca se mantiene totalmente vacío. La palabra de Dios nos menciona a nosotros como vasos, o menciona a la humanidad de manera general como vasos. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 9, en el versículo 20 y 21, que Dios tenía el derecho, por ser el creador, de hacer un vaso para honra, o también un vaso para deshonra. Pero al fin y al cabo, Él tenía ese derecho y todos estábamos en sus manos. El mismo Señor Jesucristo también lo dijo en Mateo 23, 25. Y comparó a los fariseos y escribas hipócritas como vasos que estaban por fuera limpios, pero por dentro estaban sucios. De modo que les demanda: limpia primero lo de adentro, para que también lo de afuera sea limpio. Pero de una u otra manera todos estamos llenos de algo. Y esa llenura refleja lo que en verdad somos. Refleja las convicciones, determina la vida que llevamos. Así es el corazón del hombre, como un vaso. Puede estar lleno de Dios por su Espíritu Santo, o puede estar lleno de cualquier otra cosa que no sea Dios. De cualquier otra cosa. Sea engaño, sea amargura, sea vanidad, sea enojo, sean concupiscencias, lo que tú quieras. Pero siempre va a estar lleno el corazón del hombre de algo. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 6, versículo 45. En Lucas 6:45 el Señor Jesucristo nos da una enseñanza que debe de quedar marcada en cada uno de nosotros. Una enseñanza que nos debe de llevar a pensar de qué estamos llenos, para saber en dónde estamos parados. Dice, el hombre bueno. ¿Cuántos hombres buenos hay aquí? Demasiada humildad. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro del corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De todo lo que salga de tus labios, de lo que más hablas es lo que estás lleno. Si hablas de crítica, estás lleno de celos y de amargura y de egoísmo y de envidia. Si te la pasas criticando a otros. Lo mismo pasa con el chisme o cualquier otra cosa que salga de tus labios. Denota de qué estás lleno. Y denota dónde está tu tesoro o qué es lo que consideras tú más valioso. De modo que le inviertes tanto tiempo para poderte llenar de eso de lo que estás hablando. Si eres una persona completa que constantemente está maldiciendo, estás lleno de enojo y de ira. Eres una persona que necesita perdonar, pero necesita antes de esto también ser perdonado. Es en aquello en que nos esforzamos más en el día a día lo que refleja de qué nos estamos llenando. Te esfuerzas en demasía por mantener un nivel económico alto, entonces tu tesoro o lo más valioso que tienes está en las riquezas. Si pasas demasiado tiempo en el trabajo, entonces tu boca seguramente habla de todo lo que tenga que ver con lo económico. O de aquello que te esfuerzas más en el día a día. O hay algunos que se esfuerzan demasiado por ocultar cosas. Y no hay día que no acaben con 1325 mentiras. Fue un número al azar, no piense que tiene algún significado espiritual. Pero terminan con tantas mentiras que se fatigan por esforzarse, por ocultar tantas cosas, que lo único que hay en su corazón es engaño. El apóstol Pablo advierte a los Gálatas acerca de esto, casi al concluir su carta, y en Gálatas capítulo 6. Abre tu Biblia, Gálatas capítulo 6.
En el versículo 7, el apóstol Pablo habla a los Gálatas de no estar llenos de engaño. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis. Si les cuesta trabajo entender el lenguaje no te engañes. Dile que tienes un lado, no te engañes. No te engañes. Y dile, y no me engañes. Menos, ¿verdad? No te engañes. Esta palabra engañar, del griego planao, tiene que ver, tiene que ver con un título que se le da a Satanás, como el engañador. Así se le menciona en la palabra del Señor, como el engañador. Significa andar errante, sin dirección ni propósito, totalmente apartados de la verdad. Satanás, sabemos que se engañó a sí mismo. Y no solamente esto, en su engaño arrastró a otros. Y aún continúa hasta el día de hoy arrastrando a otros a permanecer en el mismo engaño por el cual él fue arrastrado, por el cual se engañó a sí mismo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo les está diciendo es: deja de pensar como el diablo. Deja de pensar y deja de actuar como el diablo. Porque Dios no puede ser burlado. El diablo pensó que en algún momento podía engañar a Dios. Que Dios no se daría cuenta de todo lo que había en su corazón. Que Dios no se daría cuenta de todo lo que estaba planeando, de la división que estaba causando. Y de todo lo que estaba lleno su corazón de maldad. Y el apóstol Pablo le advierte a los Gálatas y le dice: deja de pensar como el diablo, deja de actuar como el diablo, porque Dios no puede ser burlado. A Dios no lo puedes engañar. Porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y relaciona la palabra sembrar con la palabra trabajar. Y relaciona la palabra trabajar con la palabra esfuerzo. Es decir, en todo aquello que te esfuerzas es lo que vas a tener tu recompensa. Si te esfuerzas por satisfacer tu carne, entonces de la carne tú segarás destrucción, corrupción. La palabra corrupción significa eso, destrucción. Mas el que siembra, el que trabaja, el que se esfuerza para el Espíritu o para vivir una vida espiritual llena, para ser lleno del Espíritu Santo, entonces del mismo Dios, del mismo Espíritu de Dios, tendrá como resultado la vida eterna. Y sabemos que la vida eterna, aunque es una promesa que tendrá su consumación en el tiempo de la glorificación, cuando el Señor Jesucristo venga y haga nuevas todas las cosas, sabemos que desde el día de hoy los que hemos gustado esta promesa, nos deleitamos con la presencia y la plenitud de Dios, con el gozo de su presencia. Por lo tanto, cuando trabajamos para llenarnos del Espíritu Santo, entonces podemos palpar las bendiciones o el adelanto o el anticipo a través del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que tendremos en la eternidad. Un abundante gozo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una persona que es llena del Espíritu Santo es alguien que está repleto de Dios y que se esfuerza por las cosas de Dios. Tú estás lleno del Espíritu Santo. Sí, yo estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Vas a ir a la iglesia? Ay, no, qué flojera. Estar lleno del Espíritu Santo es rehusar recibir la palabra de Dios. Ay, la escucho desde la casa. Y estás en WhatsApp, estás en Facebook. Te aseguro que muchos dejaron el Facebook y el WhatsApp ahorita que están escuchando. Los saludo. No es lo mismo. Pero una persona que está llena del Espíritu Santo se esfuerza por las cosas de Dios, se cansa.
por buscar las cosas de Dios. Le duele la vista de tanto leer la palabra y de modo que tiene tan cansado los ojos que mejor cierra la Biblia para descansarlos. Pero después de que se esforzó por abrir la palabra de Dios, es una persona repleta, es una persona que sobreabunda en la obediencia y está preparado para enfrentar cualquier tipo de adversidad. Esa es una persona llena del Espíritu de Dios. No lo sorprende una ofensa de alguien más, está preparado para dar respuesta con bendición a aquellos que lo maldicen, porque constantemente se repite la palabra escrita en sus pensamientos. Es una persona que está lleno del Espíritu de Dios. Así era el Señor Jesucristo. Está preparado para cualquier tipo de adversidad. Les pregunto, ¿ustedes creen que a Jesús lo sorprendieron las tentaciones? No. ¿Ustedes creen que a Jesús lo sorprendió la cruz? Señor Jesucristo no le sorprendió la cruz, Él estaba preparado para morir. ¿A Jesucristo lo sorprendió la traición de Judas? No. En ningún momento el Señor Jesucristo estaba preparado para esa traición y para dar respuesta en amor a aquel que lo iba a entregar. Estaba lleno del Espíritu Santo. Esa es una persona que está llena. En otras palabras, el ser lleno del Espíritu Santo, escúchame bien, es tomar decisiones de acuerdo a lo establecido por Dios, en lugar de ir en su contra. Eso es estar lleno del Espíritu Santo, tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios ha establecido, en lugar de estar luchando en contra de Él. Dios te dice que hagas algo, pero Señor, Dios te dice que perdones, pero Señor, Dios te dice que des, pero Señor. Y comienzas a luchar con Dios, en lugar de estar lleno del Espíritu Santo, tomando las decisiones que Dios quiere que tomes. O en otras palabras sencillísimas, el ser lleno del Espíritu Santo es decidir por la obediencia, decidir por obedecer a Dios. Y son decisiones. Voltea con el que tienes a un lado y dile: decide. Decide. En palabras de Josué, digan hoy mismo a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor, porque en el Señor encuentro la vida eterna. Mas en los deseos propios encuentro la muerte. Y muchos están experimentando la muerte paulatina por causa de no ser llenos del Espíritu de Dios, por causa de rehusar y luchar en contra de Dios, en lugar de decidir por la obediencia, en lugar de ser hombres a los cuales Dios les cambia el nombre, como Jacob, que en lugar de estar luchando en contra de Dios, comenzó a luchar junto con Dios, a su lado, para avanzar en la misma dirección, para cumplir el propósito que Dios tiene preparado. De decidir por la obediencia en lugar de creer que lo que yo hago no es tan malo. O escúchame bien, que lo que yo hago simplemente no afecta a nadie. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Siempre, escúchame bien, siempre nuestras decisiones afectarán a alguien más además de nosotros. Siempre. Esa frase de no le hago daño a nadie es una vil mentira. Y te estás engañando a ti mismo y estás afectando a los que te rodean. Porque siempre nuestras decisiones afectarán a alguien más. Siempre. Las decisiones de los padres afectan a los hijos. Las decisiones de los hijos afectan a los padres. La de la esposa al esposo y viceversa. Aun cuando no te vean. Aquel varón que ve pornografía afecta a su esposa aunque no esté presente. Porque hay un vínculo. Lo mismo pasa con los hijos. Siempre nuestras decisiones afectarán a alguien. El no le hago daño a nadie no existe.
o son mis cosas, no existe. Si tú fueras el único hombre que viviera en esta tierra y Dios no existiera, entonces eso sería posible, lo cual es imposible. Porque siempre que tomamos decisiones que están fuera del plan de Dios trazado a través de su palabra, principalmente pecamos contra Dios e impedimos su bendición para con nosotros. Pero también por consecuencia arrastramos a los que nos rodean e impedimos la bendición de Dios a aquellos que están cerca. Por lo tanto, eso de no le hago daño a nadie, no es mi vida, sácalo de tus pensamientos. Es un engaño del diablo. Dijera el morrito, ¿no? ¿Cuántas has visto el morrito predicador? Mentira del diablo, dice. Pero es una mentira. El ser lleno del Espíritu de Dios, el ser lleno del Espíritu Santo, tal y como el Señor Jesucristo lo fue y nos da ejemplo, es decidir por la obediencia en lugar de creer que lo que hago no es tan malo o que simplemente no afecta a nadie. Un cristiano definió el estar lleno del Espíritu de Dios como estar totalmente entregado a Él y ser totalmente obediente a cada palabra de Dios. A cada palabra de Dios. Una persona, dice, llena del Espíritu Santo, está vacía de pecado conocido. Está vacía de pecado conocido y está vacía del yo. Y en ella, en esta persona, habita ricamente la palabra de Dios. Y esto de que está vacía de pecado conocido no significa que no cometa pecado o que no falle o que sea perfecto, no. Significa que en cuanto se da cuenta de que ha cometido una falta, inmediatamente va y la confiesa delante de Dios. Y el Dios que es justo y es fiel nos perdona y nos limpia de toda maldad. Entonces ese pecado se olvida y queda vacío de pecado. Por eso una vez dijo un pastor, pecado no confesado es pecado no perdonado. O sea, cosa que tú no reconoces delante de Dios, cosa que se te acumula, es cosa que va carcomiendo tu vida, que va carcomiendo tu familia, que va carcomiendo tus relaciones y termina por destruirte hasta que confieses delante de Dios. La realidad, mi hermano y mi hermana, es que no hubo ni un solo instante en que el Señor Jesucristo no fuese lleno del Espíritu Santo. Y a través de su vida manifestaba evidencia contundente de su entrega total a Dios, aun cuando se menciona en un solo pasaje, por obvias razones que ya vimos. La intención es transmitir la humanidad de Jesús. Pero aun cuando se menciona solamente en Lucas capítulo 4, versículo 1, que Jesús era lleno del Espíritu Santo, no hubo ni un solo instante en que el Señor Jesucristo no fuese lleno de Dios, no fuese lleno del Espíritu Santo. Lo manifestaba a través de su vida, a través de su entrega total a Dios. Vemos un Jesús lleno del Espíritu de Dios. Pero el Señor necesitaba manifestar, estar lleno del Espíritu Santo para enfrentar aquellas tentaciones que Satanás le ofreció. Y que son las mismas tentaciones, las mismas pruebas que enfrentamos todos los hombres. Todos enfrentamos estas mismas tentaciones y pruebas que se le presentaron al Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Ahora, si hemos leído este pasaje, pues sabemos que el Señor obtuvo la victoria. ¿Cuántos saben esto? El Señor, dice la Escritura, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Que jamás pecó, jamás halló engaño en su boca. Él obtuvo la victoria. Por lo tanto, el Señor Jesucristo quiere que también nosotros, al ser llenos del Espíritu de Dios, seamos en Cristo más que vencedores. Pero esta parte de la Escritura, esta promesa de que somos más que vencedores, solamente se aplica cuando somos llenos de Él, cuando somos llenos del Espíritu de Dios. Hay algunos positivistas que dicen, ¿cómo estás en victoria? Y están todos demacrados. No, están mal, se ven mal.
depresivos, tristes, acongojados, en amarguras, en enojos, pero están bien en Dios. Más que vencedores, porque así lo dice la palabra, amén. No os engañéis, dice la Escritura. Si somos llenos del Espíritu de Dios, si somos llenos del Espíritu Santo, entonces somos más que vencedores. Si no, eres un perdedor, o somos unos perdedores, y no estamos echando mano adecuadamente de la victoria de Cristo Jesús. Porque es la victoria de Jesús la que nos da victoria a nosotros. Y es cuando somos llenos del Espíritu de Dios que podemos reconocer ampliamente su victoria y su poder a través de su Espíritu Santo en nosotros, para vencer cualquier adversidad, para vencer cualquier circunstancia. Estas tres tentaciones que se presentan en Lucas capítulo 4, las podemos apreciar también a través de las palabras del apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15. Abre tu Biblia. 1 de Juan capítulo 2 versículo 15. Son las tres tentaciones de las cuales echamos mano todos. Todos nos encontramos en algún momento, creyentes o no creyentes, cristianos tibios o cristianos calientes. No importa, todos enfrentamos estas tentaciones y estas pruebas. Juan capítulo 2 versículo 15 al 17 dice: no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuáles son estas tres pruebas y tentaciones que enfrentamos todos? Hasta el más ateo de los ateos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y estas cosas no tienen ninguna relación con Dios. Y no tienen ninguna relación con el ser lleno del Espíritu de Dios. Aquí la palabra mundo no significa o no se refiere al mundo tangible como lo estamos viendo, sino se refiere principalmente a una naturaleza inclinada hacia el pecado. No ames la naturaleza inclinada hacia el pecado que el mundo tiene. Es decir, hacer todo lo malo, todo lo que va en contra de Dios. Ay, ¿qué tiene de malo que se casen hombre con hombre si se aman? Así Dios no lo estableció. Y por más que hagan sus porquerías, nunca van a poder tener hijos, no se van a poder reproducir, porque no es el plan, el diseño perfecto de Dios, sino atenta contra su naturaleza de santidad, una naturaleza con la cual transmitió toda la creación, o hizo todo lo que vemos, todos los diseños perfectos en el universo, en el cosmos, aquí en la tierra también. Una naturaleza inclinada hacia el pecado. Y nos dice que el mundo es contrario a la voluntad de Dios. Y no solamente eso, sino que tiene la encomienda de llevarnos a la ruina. El mundo te va a destruir, el mundo quiere destruir al hombre. Porque es lo que produce el pecado, totalmente destrucción. La paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. Dice en contra de la naturaleza de Dios, de la llenura de Dios. Por otro lado, nos dice que toda tentación se reduce o toda tentación se agrupa a estas tres formas: los deseos de la carne, de los ojos y de la vanagloria de la vida. Toda tentación se reduce o se agrupa a estas tres formas. Cualquier cosa con la que estés luchando va inmersa en alguno de estos tres: en tu carne, en tus ojos o en la vanagloria o en la vanidad. Cualquier cosa que estés luchando. También nos dice que lo que el mundo ofrece es pasajero, pero que en la obediencia a Cristo y en la obediencia a su palabra, entonces encontramos la vida eterna, el gozo eterno. Y el Señor Jesucristo enfrentó estas tres cosas.
En la tentación en el desierto, en donde se manifestó la llenura del Espíritu Santo al obtener la victoria, de modo que termina diciendo en el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Qué es lo que produce la victoria por medio de la llenura del Espíritu de Dios? El poder del Espíritu en nosotros. Y esto no tiene nada que ver con que vas a salir y vas a hacer llover y vas a hacer caer fuego del cielo y que vas a ver a un cojo y lo vas a levantar con milagros. No, el poder del Espíritu Santo habla de esa llenura de parte de Dios para hacer su voluntad y manifestarla al mundo a través de la predicación del Evangelio y a través de un testimonio de integridad, de acuerdo a lo que Dios nos está hablando en su palabra, que también puede ir acompañada de milagros, señales y prodigios y de dones del Espíritu Santo, claro. Pero la Escritura nos dice que no necesariamente el poder del Espíritu se manifiesta en eso. Vemos el ejemplo claro de Juan el Bautista, un hombre que nunca hizo milagros, pero era lleno del poder de Dios, era lleno del poder del Espíritu de Dios. ¿Y saben qué les pasa a los que son llenos del poder de Dios? Los decapitan. Ay, no, mejor no. No estás entendiendo el mensaje. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso nadie puede decirle al Señor, es que no entiende lo que me pasa, es que Dios no entiende lo que estoy pasando, no entiende la adversidad, no entiende el problema que estoy enfrentando, no entiende lo que me hicieron. Mi hermano, mi hermana, Jesús fue tentado en todo. Y te repito, cualquier cosa que estés pasando está dentro de estas cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida. La palabra de Dios también nos dice que Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que nos dará juntamente con la tentación o con la prueba la salida para que podamos soportar, para que podamos salir victoriosos. Ahora yo pregunto, ¿cuál es esa salida? La llenura del Espíritu de Dios. Es la única forma en la que vas a soportar la adversidad, la tentación. Es la única forma en la que vas a regresar a tu casa después de un harto día de trabajo lleno del poder de Dios, lleno del poder del Espíritu. Siendo lleno de la palabra, siendo lleno, o como decía este cristiano, ricamente la palabra en nuestro corazón. Jesús, lleno del Espíritu de Dios, venció a los deseos de la carne. Y nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para obedecer a Dios aún sobre nuestras necesidades. Porque los deseos de la carne hacen referencia a todo lo que nuestra alma anhela o puede necesitar. Desde los deseos más básicos o las necesidades más básicas como la comida, la bebida o el vestido, hasta los deseos carnales y pecaminosos más horripilantes. Esos son los deseos de la carne, los anhelos más egoístas, los placeres más carnales, los cuales van en contra de la naturaleza y propósito divino. El Señor había ayunado ¿por cuántos días? 40 días. Algunos no desayunaron el día de hoy y ya están que quieren que se acabe la predicación para irse a comer. El Señor me lo reveló ahorita. Pero el Señor 40 días, el Señor estaba hambriento, mi hermano. O coloquialmente o comúnmente decimos nosotros, si le hubieran puesto una vaca, el Señor se come la vaca. Podría comerse una vaca entera el Señor. Había ayunado por tanto tiempo, estaba hambriento. Y Satanás quiso usar esa necesidad para sacarlo del propósito de Dios. ¿Saben que muchos roban por comida? ¿Y piensan que se justifica el robo porque es por comida? ¿Cuántos creen que se justifica? Jamás se va a justificar. El robo es abominable delante de Dios por causa de su santidad, al igual que la mentira y cualquier otra cosa. Más bien, ¿por qué no echamos mano de la promesa de Dios y buscamos el reino de los cielos? En donde el Señor dice que si lo buscamos a Él primero, su reino y su justicia, entonces la comida, la bebida y el vestido se nos será añadido.
Y en palabras del rey David dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo que mendigue pan, ni a su descendencia. No lo he visto. Por lo tanto, no se justifica ningún tipo de deseo o de necesidad que nos arroje a salir fuera del propósito de Dios. Y muchas veces estamos tentados a actuar de esa manera. Y pensamos que por causa de mi necesidad, entonces yo puedo pecar contra Dios, yo puedo ir en contra del propósito de Dios. Satanás quiso provocar que Jesús antepusiera sus necesidades y sus deseos personales ante la voluntad de Dios. ¿Y saben qué implicaba esto, mi hermano? Ignorar completa y totalmente el cuidado de Dios para con él. Y es lo que hacemos cuando nosotros actuamos en nuestros propios impulsos y deseos, tratando de poner nuestras necesidades antes que la voluntad de Dios. Ignoramos que Dios tiene cuidado de nosotros. Lo ignoramos. Ignoramos el cuidado de Dios. Ignoramos todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas anteriormente. Las menospreciamos, las escupimos. Es un menosprecio total al propósito que Dios quiere cumplir a través de esa situación. Yo les he contado un testimonio personal a través del cual Dios me enseñó muchísimo, y que a raíz de ahí trato de no renegar cuando tengo escasez. Se los cuento porque hay nuevos. Los que ya lo escucharon, duérmanse un ratito y te los levantamos. Yo hubo un tiempo, mucho antes de que me casara, de que yo no tenía dinero, o sea, no me estaba yendo bien en el trabajo. Íbamos a evangelizar a la Plaza Liberación, creo que era. Una plaza en el centro, no me acuerdo cuál. Pero íbamos a evangelizar allá y yo tenía algo de tiempo sin dinero y me salía de la casa y me ponía a llorar y le decía: Señor, es que tengo mamá y tengo hermana y necesitan, ayúdame. Inmediatamente el Espíritu de Dios fortalecía y me decía: tengo propósitos, aguanta. Y me iba al centro a evangelizar con los 6 pesos del camión de ida y traía 6 pesos de regreso. En aquel tiempo costaba 6, ahorita creo que cuesta como 9.50, ¿no? Pero en aquel tiempo costaba 6 pesos. Íbamos y ya tenía tiempo así. Y en una ocasión nos encontramos a un muchacho que estaba sentado esperando a su novia que saliera del trabajo porque se iba. Y platicaba con él y recibía la palabra y todo, ¿no? Ya iban como 2 o 3 jueves, porque íbamos los jueves, que nos los encontrábamos. Y un día llego y le digo: ¿qué onda? ¿Cómo estás? Mal. Así, mal. Le digo: ¿qué onda? ¿Qué pasó? Tranquilo, le digo. ¿Qué pasó? Nah, ni me digas nada, no quiero escuchar nada de Dios. Y le puse un sopa. No se crean. Le dije: a ver, tranquilo, le digo, espérate, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? A ver, cuéntame. Mira, dices, todo está mal, no tengo trabajo, no debo la renta, no tengo para comer, mi trabajo no va bien, no quiero saber nada y Dios no me ayuda. Me dice: tú porque tienes todo, me dice así. Por eso estás bien jajajaja. Y yo me reí, y le dije: ¿ves aquel gordito que está allá? Iba un amigo gordito. Y era el más gordito de todos los que están alrededor. Entonces lo identificaba rápido, pues. No digo nombre para que no se haga ideas. Pero le digo: ¿ves aquel muchacho que está allá? Le digo: pregúntale cómo estoy ahorita. Ahorita traigo 6 pesos para el camión, le dije. Debo la renta, no tengo trabajo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo tengo el Espíritu de Dios y tú no. Bueno, para no hacerles el cuento largo, comenzamos a platicar. Recibió la palabra, regresó el siguiente jueves y dijo... Porque me ha dicho que hasta le había grosereado a Dios, y que le había dicho que no sé cuánta grosería. Y le dije: mira, le digo, si no te pasa esto, ni para groserearlo lo buscas. Ya regresó y ya estaba, el siguiente jueves estaba tranquilo. Pero yo me fui de ahí lleno, mi hermano. Le dije: Señor, si todo este tiempo que tú permitiste esto era para dar testimonio, Señor, qué inmenso eres. A partir de ahí me comenzó a ir bien. O sea, como que se cumplió el propósito y ya se alivianaron las cosas. Pero
Dios tiene propósito, no podemos ignorar el propósito de Dios en cualquier circunstancia, pero necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios para identificarlas, para ser sensibles cuando aún en medio de la necesidad Dios está obrando, para no anteponer lo nuestro antes que lo de Dios. Jesús estaba completo y totalmente gobernado por Dios en su humanidad. Se entregó por completo a los deseos del Padre y no había otra cosa que deseara más que hacer la voluntad de Dios, aún sobre sus propias necesidades. En Juan capítulo 4, versículo 34, los discípulos le habían dicho que iba a comer porque no había comido. El Señor Jesucristo les dijo: yo tengo una comida que ustedes no saben. Es decir, le dio la misma respuesta que le dio a Satanás cuando quiso tentarlo. Con esto, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, o de toda palabra de Dios. En Juan capítulo 4, versículo 34 le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa era prioridad para el Señor. Estaba lleno del Espíritu Santo. El Salmo 40 es un salmo mesiánico, o sea que hace referencia a Jesucristo. Y en el versículo 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, que el ser lleno del Espíritu Santo y el optar y el decidir por hacer la voluntad del Padre antes que suplir nuestras propias necesidades incluso, debe de estar en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma. En Juan capítulo 6, versículo 38, el Señor Jesucristo dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estos y muchos otros pasajes nos afirman que el máximo deseo del Señor Jesucristo no era otra cosa sino el hacer la voluntad del Padre, obedecer todo aquello que el Padre había determinado que hiciese, para lo cual necesitaba estar lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo. No importaba la más profunda de sus necesidades. El Señor Jesucristo se mantuvo firme a fin de honrar a Dios en el cumplimiento del propósito de Dios en Él. Quizá mi hermano y mi hermana, tú y yo no seamos tentados en convertir las piedras en pan, porque no podemos. Bueno, quizás sí. Bueno, no sé. Pero no vamos a ser tentados en eso. Pero sí vamos a ser tentados en no actuar con integridad. Ahí sí vamos a ser tentados en no actuar con integridad, a justificar prácticas pecaminosas, a justificar la mordida que le damos al tránsito, a justificar las palabras malas que le hablamos a la esposa, o la rebeldía de la esposa para con el varón. Vamos a estar tentados a justificar las mentiras, los fraudes, los engaños, los pleitos, las maledicencias o cualquier otra cosa que vaya en contra de los deseos de Dios. Ante lo cual necesitamos, al igual que el Señor Jesucristo, ser llenos del Espíritu Santo para poder identificar cuando este mundo, cuando Satanás o aun cuando nuestra propia concupiscencia, es decir, nuestros propios deseos, quieren desviarnos de buscar la voluntad de Dios y quieren desviarnos de nuestra obediencia o de tener una obediencia como prioridad. Estar preparado para responder con la palabra del Señor. Por eso Jesucristo inmediatamente dijo: escrito está. Está escrito. Él estaba lleno de Dios, lleno de su palabra. Y aunque fue tentado en todo, en semejante de nosotros, nunca cometió pecado. Nosotros necesitamos estar llenos. No solamente es necesario recibir el Espíritu Santo, sino es necesario ser llenos de Él, buscar cada vez más de la voluntad de Dios y de su propósito para nuestras vidas. Recordemos, mis hermanos, que el Señor tiene promesas. Amén. Y necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para anteponer la voluntad de Dios sobre todo deseo, sobre toda necesidad que pensamos tener.
confiando siempre en el cuidado de Dios, en sus planes, los cuales se levantan por mucho sobre los propios, como muchísimo mejor para nuestras vidas. Y muchos que no creen a Dios no experimentan la bondad de Dios. Hubiera yo desmayado, dijo el salmista, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, o sea, en esta tierra. Sí es cierto, tenemos promesas eternas, pero yo sé que también en esta tierra puedo ver la bondad de Dios. Por otro lado, el Señor Jesucristo también fue lleno del Espíritu de Dios y venció a los deseos de los ojos. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para obedecer a Dios, aun a pesar del deseo de nuestro corazón, de nuestros anhelos. Los deseos de los ojos son aquellas cosas que creemos que son necesidad, pero no lo son. Aquella persona que dice, necesito la mujer de mi compadre, y le es infiel a su esposa. Necesito la camioneta de aquel. Necesito ganar más. Y todo lo que ve cree que lo necesita porque lo desea. Y peca contra Dios. La codicia impregnada en el corazón, el egoísmo de querer todo lo que sus ojos desean y pensar que es merecedor de ello y nadie más lo es. ¿Se imaginan a Satanás viendo el trono de Dios? Yo lo quiero. Yo quiero ese trono, pensando que nadie más lo merecía sino solamente Él. Los deseos de los ojos, todo aquello que anhelamos a través de lo que vemos, el engaño de las riquezas, que piensan que teniendo dinero vas a ser feliz. Y tantas personas que lo han tenido y no han sido, y ni así los nuevos ricos aprenden. Y piensan que necesitan la riqueza para tener felicidad o para tener un buen matrimonio. Muchos piensan que si no le dan a su esposa lo que desea, su esposa los abandona. Y quizás sea cierto. ¿Saben por qué? Porque es lo que han metido en su corazón. Si tú, varón, metes en su corazón la palabra, te apuesto que aunque seas pobre no te abandona. ¿Cuántos son pobres aquí? Ay, hay mucho rico. Bueno, vamos a brincar para no hablar tanto de las riquezas. Los lujos, las mujeres, las comodidades, todas estas cosas desvían al hombre de Dios y no permiten que el Señor obre en sus vidas, porque no se llenan del Espíritu de Dios. Ser lleno del Espíritu de Dios significa caminar hacia el cumplimiento del plan y propósito de Dios para cada día, sin importar aquello a lo que tengamos que renunciar por causa de tener por mucho mayor valor la obediencia a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de Moisés? Este hombre que pudo haber sido faraón. En Hebreos capítulo 11 versículo 24 al 26 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, o sea, ya teniendo un nombre, no solamente en estatura o siendo un varón, sino ya una posición delante del imperio de Egipto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mucho mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Quita la mirada de Cristo y la vas a poner en el pecado. Quita la mirada de Cristo y vas a anhelar cosas que te van a desviar del propósito y de la voluntad de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo significa caminar hacia el cumplimiento y el propósito de Dios. Esto es lo que debemos evidenciar en nuestras vidas, que la voluntad
Que el hacer la voluntad de Dios sea nuestra máxima prioridad, sin importar lo que venga, sin importar lo que pase, sin poner atención a aquellas cosas que prometen satisfacción y felicidad, pero son temporales y al final terminan por provocar dolor y una mayor vaciedad. Porque son vanas, son efímeras, son temporales. Pero solamente lo podremos hacer si estamos llenos del Espíritu de Dios. También Jesús, estando lleno del Espíritu Santo, venció la vanagloria de la vida finalmente. Y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para obedecer a Dios, renunciando al orgullo y a la soberbia del corazón. Cristo, sin duda alguna, es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen esto? Pero aún siendo el Hijo de Dios y aún siendo Dios mismo, renunció a su grandeza y se humilló para el cumplimiento del propósito de Dios. Él se humilló. Dile al que tienes a un lado, Él se humilló. Repítelo otra vez, Él se humilló. Ahora dile, ahora pídeme perdón. Si Él se humilló, también humíllate. Jesús renunció a su grandeza, Él venció la vanagloria de la vida. Él había renunciado a su trono en las alturas. ¿Ustedes creen que al Señor Jesucristo lo iba a mover algo como lo que Satanás le estaba ofreciendo? No, jamás lo iba a mover. Pero estaba lleno del Espíritu Santo. En Jesús había una dependencia del Padre. En medio de la adversidad y a través de la oración se fortaleció para cumplir los propósitos de Dios. Él le dijo a Pilato, vendrían una legión de ángeles y pelearían conmigo. Pero yo no voy a echar mano de eso. Yo no voy a echar mano de mi poder para ir en contra de lo que Dios ha determinado, el Padre, para mí. Renunció al orgullo, a la soberbia, a la altivez. Y no digo que la hubiese tenido, sino que estaba representada en la tentación. Pero Él no la tomó. Aunque en Cristo Jesús habita o habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, recordemos que se sujetó a un cuerpo humano. Se sujetó a un cuerpo con necesidades, con padecimientos de hombre, ante lo cual tenía que también ser perfeccionado y preparado como el sacrificio perfecto ante Dios para el perdón de los pecados. De modo que para el cumplimiento de todas estas cosas debía manifestar la llenura del Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 5 versículo 7 se narra algo de lo que ocurría en el corazón del Señor Jesucristo. Dice, y Cristo en los días de su carne, o sea en los días de su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y con lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué impresionante es nuestro Señor. Lleno del Espíritu Santo para poder renunciar al reconocimiento y escoger los vituperios, escoger la muerte, el sufrimiento, el escarnio. Este pasaje de Hebreos 5:7 nos habla o hace referencia al tiempo en el que el Señor Jesucristo oraba fervientemente en la tristeza y en la agonía de su alma. Ahí en Lucas capítulo 22 versículo 41, donde rogaba por la fortaleza del Espíritu en él, a fin de cumplir el propósito de Dios. Imagínense cómo estaba el Señor Jesucristo, que dice la Escritura en el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Necesitaba el Señor. Necesitaba la fortaleza del Padre para cumplir el propósito por el cual había venido. Y necesitaba ser lleno de Dios para poder subir a esa cruz y salvarnos. Tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios para renunciar
a la soberbia, al orgullo que no nos deja humillarnos ante el cumplimiento de la voluntad de Dios. Vemos matrimonios deshechos, familias deshechas, porque no se humillan al propósito de Dios, a tomar sus papeles como varón, como mujer. Vemos hijos que no se sujetan al padre de acuerdo a lo establecido por Dios, porque no pueden, porque no hay una llenura de parte de Dios, porque no buscan la palabra, porque no oran, porque no se ponen de rodillas y claman a Dios. Señor Jesucristo venció todas estas cosas y enfrentó todo lo que tú enfrentas, pero Él lo venció por el hecho de que estaba lleno del Espíritu Santo. Si nosotros no vencemos, si nosotros no salimos victoriosos ante las circunstancias, quizás sea que no estamos llenos de Dios, estamos llenos de otra cosa. Mis hermanos, podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Podemos ver la gloria de Dios en nuestras familias. Podemos ver la gloria de Dios en nuestros trabajos. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Sí puede pasar en tu vida, pero necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Mis hermanos, podemos pasar con gozo la adversidad. Podemos experimentar la plenitud en nuestros matrimonios. Pero necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, aún podemos ver milagros y podemos ser usados grandemente por Dios para la realización de estos milagros, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos la presencia de Dios. El mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, habiéndose sujetado a una humanidad, quiso dejar muy marcado en su palabra que Él era lleno del Espíritu Santo y que por medio de esa llenura Él enfrentó la adversidad, la tentación y venció. Tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios, y esto solamente lo vamos a lograr cuando nosotros nos rendimos por completo en la obediencia a la voluntad del Padre. Cuando renunciamos a nosotros mismos, cuando nos negamos, cuando tomamos nuestra cruz y cuando decidimos imitar al Señor de la gloria, a Cristo Jesús, nuestro más grande ejemplo. Amén. Cierren sus ojos, mis hermanos. Padre mío, Señor Todopoderoso, yo te doy gracias por tu palabra. Y gracias por tu inmenso e inigualable ejemplo, amado Jesús. Mi Señor, mi Rey, mi Salvador, todo lo que nosotros enfrentamos, tú lo enfrentaste. Y tú no nos pides hacer algo que tú no hubieses hecho antes. Y aún no permites algo en nuestra vida más allá de lo que podamos soportar. Y no permites algo en nuestra vida que tú también no hayas experimentado. Pero tú eras lleno del Espíritu Santo. Tú dispusiste tu vida para hacer la voluntad de Dios, para obedecer. Señor, ayúdanos a hacer lo mismo. Ayúdanos a imitarte, para que de la manera en la que tú hiciste, también nosotros hagamos. Que estemos preparados para dar respuesta ante toda circunstancia con la palabra de Dios. Porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Porque escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Porque para cada circunstancia siempre hay una palabra perfecta. Para cada circunstancia siempre hay una llenura de parte de Dios para poder enfrentarle y para poder
ser más que vencedores. Yo te pido, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu palabra, llénanos de tu poder, de tu gozo, llénanos de ti, Señor. Pero sé que nosotros tenemos una responsabilidad de buscarte, de obedecerte, de orar, de leer la palabra, de acudir a la iglesia, para estimularnos al amor y a las buenas obras, en donde tu presencia le gusta habitar. Ayúdanos, Señor, a no anteponer nuestros miedos, a no anteponer nuestros deseos, nuestros anhelos, aún nuestras necesidades básicas, para no buscar tu nombre, para no buscar tu rostro, tu propósito y tu plan. Ayúdanos, amado Dios, a ejercitar nuestros sentidos espirituales para poder ver cuando la tentación llega con el propósito de hacernos caer, para poder identificar cuando la prueba llega para fortalecer nuestra fe. Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Nos haga ver tu gloria. Restaure nuestras vidas. Y nos permita cada día un nuevo comienzo, en donde podemos ser llenos de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te reconocemos y rendimos nuestras vidas a ti. A ti sea toda la honra, todo el honor, toda la gloria, el reconocimiento, Rey de reyes y Señor de señores, Dios verdadero. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. El Señor se merece toda nuestra alabanza, nuestra adoración, el reconocimiento de nuestro corazón. Y qué paciente es el Señor con nosotros, ¿verdad? Qué paciente. Necesitamos más de Él, amén. Nos llevamos de tarea esto, a ponerlo por obra. Que Dios les bendiga, estamos despedidos. Nos vemos el miércoles a las 7 en el Discipulado General, Doctrinas Fundamentales del Cristianismo. Amén, que Dios les bendiga. Adiós a todos los que están por ver la transmisión. Saludos.